A ver si coincidimos. Lo peor del calor del verano y del frío del invierno es no tener un segundo de paz al menos dentro de nuestra propia casa. ¿Y sabes quién es el principal responsable de todo esto? El mal aislamiento térmico con el que solemos construirlas. ¿Te gustaría saber qué hacer cuando nuestra propia casa no nos protege del clima? Bueno, en este video te voy a explicar cuáles son las mejores formas de aislar una casa, tanto del frío como del calor, pero ojo, sin usar ningún tipo de energía. Como verás, estamos en una locación distinta. Detrás mío, una etapa anterior de arquitecto, acuarelista y autodidacta formado en la Academia de YouTube. Realmente lo que estás viendo detrás mío son algunas imágenes de mi propia ciudad de Galvez, en Argentina, que seguramente te voy a mostrar en otros videos. Pero hoy vamos a los que principalmente te está interesando. Por si hiciera falta la aclaración, lo que llamamos aislamiento térmico, en definitiva, es en palabras difíciles lo que tiene una explicación muy simple. Todas aquellas cosas que podemos hacer o los materiales que podemos colocar para retardar el paso del calor entre el interior y el exterior de la casa. Y sé que estarás pensando, no, del calor y del frío. No, pero técnicamente la cosa es así. Si esta es una pared y acá tenemos el exterior y este es el interior, lo que debemos lograr es evitar que en verano el calor penetre a la casa y en invierno el que acumulamos por calefacción se vaya hacia el exterior. Es un dato técnico nada más. Acá lo importante que tenemos que saber, y esto es básico para que entiendas todo lo que viene luego en el video, es que para lograr una casa confortable tenemos que tener una cáscara, la cáscara exterior de la casa, que sea gruesa o que tenga materiales aislantes térmicos que retarden ese paso de calor entre una y otra parte de los espacios. Si las paredes o los techos son finos, no hay nada que hacerle. La casa no va a ser confortable, va a ser una heladera en invierno y un infierno en verano. La cosa es muy simple. Si estás sufriendo algún problema que tiene que ver con lo térmico, hay dos formas de actuar en este caso. O aislamos la casa por fuera o por dentro. La idea es forrarla o cubrirla con materiales aislantes térmicos que son los responsables de evitar esas pérdidas de calor. Hay infinidad de aislantes térmicos que vienen en rollos, en paneles, etcétera, etcétera. Pero lo principal y lo que caracteriza a la mayoría de ellos es que son muy livianos. ¿Y sabes por qué son livianos? Bueno, básicamente porque están compuestos del material más abundante, el más aislante y el más barato con el cual contamos, que es ni más ni menos que el aire. El aire atrapado en celdas, en cápsulas, en fibras. Pero te preguntarás en tu casa, bueno, ¿cuáles son esos benditos materiales aislantes? Bueno, hay de dos tipos. Están los naturales y los artificiales. Dentro de los naturales podríamos hablar de la fibra de celulosa, que es un material que se obtiene a partir de papel reciclado que luego se proyecta sobre paredes y techos. Igualmente, por otro lado, tenemos la fibra de madera, que se comercializa en planchas rígidas o semirrígidas y que deriva justamente de la madera. Además de ello está la arcilla expandida, que resulta de cocinar la arcilla y se forman producto de este proceso unos gránulos que son muy livianitos y que están llenos de burbujas de aire. Y por último están las planchas de corcho. El corcho es un material que se comercializa también en planchas rígidas o semirrígidas y que deriva básicamente del aprovechamiento de la corteza de un árbol que se llama alcornoque. Dentro de los materiales sintéticos, uno de los principales es el poliestireno. Quizás los conozcas como telgopor, isopor y copor, depende de dónde te encuentres. Y hay de dos tipos. Por un lado está el poliestireno expandido y por el otro lado el extruido. La diferencia es que este es mucho más liviano, fíjate que se comprime más fácilmente. Y por el otro lado tenemos el extruido, que es más compacto, que tiene una apariencia más de placa. Por otro lado está la espuma de poliuretano, que es un material derivado de los plásticos que se proyecta como spray, se infla como una espuma y luego esta espuma se solidifica. Además de ello están las más conocidas lanas minerales, cuyos nombres más comunes son la lana de roca o la lana de vidrio, que vienen en rollos y están compuestos por fibras. Y hablando de fibras está lo que se conoce como lana de poliéster, que está compuesta justamente por fibras de poliéster termoligadas que se comercializan también en rollos. Ahora te preguntarás, ¿cuál de todos estos aislantes térmicos que te he nombrado es el mejor? Si comparamos espesor por espesor o a igualdad de espesor, los mejores aislantes térmicos, los que
tienen los mejores coeficientes de aislación son el poliestireno extruido y la espuma de poliuretano. Pero ojo, cuando hablo de igualdad de espesor hay que tener muy en cuenta este aspecto. 10 centímetros de corcho van a aislar mucho más que 5 centímetros de poliestireno extruido. Te cuento esto porque por ahí, ante la posibilidad de conseguir tal o cual material aislante, si contás con buen espacio, podés reemplazar la capacidad aislante de uno agregando mayor espesor. Veamos un poco cómo aislar la vivienda. Acordate que yo te había mencionado anteriormente que hay dos formas de hacerlo. Una es por el exterior y otra es por el interior. Veamos la primera. Dentro de las alternativas para aislar térmicamente desde el exterior, te voy a contar las dos más eficientes. La primera de ellas se llama fachada ventilada. Es un poco más complejo de lo que te voy a contar, pero quiero que entiendas básicamente el comportamiento, de cómo funciona. Se trata ni más ni menos de una estructura, una estructura por lo general metálica, que se coloca sobre las paredes exteriores de una construcción, que luego se reviste con materiales aislantes y luego se termina con un revestimiento exterior. Pero cuidado, aquí está el primer detalle que es llamativo. Ese revestimiento exterior está separado del revestimiento aislante, generando una cámara de aire que está continuamente ventilada. Es un sistema pero muy buen aislante. Lo que pasa que es un poco complejo y algo más caro que el que viene a continuación, que es uno de mis preferidos. Bueno, el sistema en cuestión se conoce por su nombre en castellano, SATE, Sistema de Aislación Térmico Exterior, o su similar en inglés, EIFS. Ni más ni menos consiste en revestir todas las paredes exteriores de una construcción con planchas de poliestireno extruido, es mejor que el expandido porque es más rígido. El espesor mínimo que te recomendaría es de 3 centímetros, pero lo habitual es de 5 a más centímetros. Estas placas se pegan con un adhesivo especial a las paredes y se terminan fijando con tornillos y unos discos plásticos especiales. A continuación lo que se hace es colocar una capa base, una de base coat, que forma una primer capa de terminación. Se adhiere una malla de fibra de vidrio que lo que hace es darle mayor rigidez y disminuye la posibilidad de que se formen fisuras, y se termina con otra capa de base coat. Lo que ves a continuación es una pared absolutamente terminada y lista para recibir cualquier pintura o revestimiento plástico. Ahora, lo bueno de esta cuestión es que con solamente 5 centímetros de este revestimiento podrás lograr una aislación térmica superior a la que representa, por ejemplo, lo que se puede conseguir con una pared de 30 centímetros de ancho. Y vayamos ahora a lo que es el aislamiento térmico pero interior. Y me dirás, ¿por qué no se hace todo por fuera? Bueno, hay casos especiales. Por ejemplo, si estás habitando un departamento de un edificio en propiedad horizontal, sería poco probable que pudieras hacer una aislación exterior, porque esto implicaría un engrosamiento de las paredes solamente en tu departamento. En general, este tipo de decisiones de aislación se toman en consorcio, en decisiones generales o en un acuerdo general, y se hace en todo el edificio. Ya sea este tu caso o simplemente porque quieras hacer el aislamiento por el interior, te cuento de qué se trata. Se lo conoce como tal, como revestimiento interior, pero también con el nombre de trasdosado. ¿Y en qué consiste? Es muy simple, es muy similar al anterior, nada más que en este caso se hace por las paredes interiores del ambiente. Consiste en pegar sobre las mismas algunas planchas de material aislante térmico que por lo general o se pegan o bien lo más común es formar una estructura metálica. Esa estructura se atornilla a la pared y entre una estructura y otra se coloca algún rollo de material aislante. Caso típico puede ser lana mineral, lana de roca, lana de vidrio o fibra de poliéster. Al menos de 50 milímetros. Si es más espesor, mucho mejor aún. Se termina colocando una placa de yeso que se atornilla a la estructura metálica, se aplica masilla, se lija y se termina con cualquier pintura. Lo que vas a notar a continuación es una pared común, como si fuera revocada en un ladrillo. Pero acá viene un detalle fundamental, básico, quiero que te lo grabes a fuego. La idea es colocar detrás de la placa de yeso un film plástico, una lámina plástica, un film de polietileno. La función de este film es cumplir el papel de barrera de vapor. Esto parece difícil, pero es mucho más sencillo. Te lo explico rápidamente. Dentro del ambiente de una casa hay vapor, hay humedad que producimos al cocinar, al bañarnos, al vivir simplemente. Lo que debemos lograr es que ese vapor que empapa
a la placa de yeso, no llegue a las capas interiores de esa cámara de aire, porque si no, en ese lugar se va a condensar, se va a transformar de vapor a líquido. El papel que cumple el film de polietileno en este caso es impedir que el vapor llegue a esas capas frías y por lo tanto va a quedar humedeciendo solamente la placa de yeso y pasando al ambiente cuando la humedad interior baje. El mismo criterio que estamos aplicando para las paredes puede utilizarse para los techos. Si tu techo no tiene una buena aislación térmica, se puede hacer un cielo raso o falso techo, como lo quieras llamar, que básicamente está compuesto por una estructura metálica que luego se termina con placas de yeso, con madera, con PVC, con lo que quieras, que lleva en su parte superior algún material aislante térmico, cualquiera de los que esté mencionado. Ahora me vas a preguntar, ¿qué conviene? ¿Aislar por fuera o aislar por dentro? Bueno, claramente, desde mi punto de vista, lo mejor es aislar por fuera. ¿Por qué? Por tres razones. En principio, porque al aislar por dentro estamos disminuyendo el tamaño de los ambientes, sin quererlo. Desde 3 centímetros, 5 o más, en todo el perímetro del ambiente, porque estamos cubriéndolo con un material aislante. En cambio, por el exterior tenemos este engrosamiento de paredes, pero por fuera. Además de ello, no interferimos en la vida diaria de la casa porque hacemos todo el trabajo desde el exterior. Y si se quiere, una tercera ventaja podría ser que en el caso de que tus paredes exteriores estén algo deterioradas, por lo que sea, por rajaduras, imperfecciones, al cubrirlas con este material aislante, con este sistema aislante exterior, vamos a lograr tener paredes nuevas y renovadas como consecuencia de un tratamiento que estamos buscando, que es de aislarlas térmicamente. Y yo imagino que en tu casa estarás pensando, sí, pero claro, todas estas cosas son muy caras. Bueno, la verdad es que no es una inversión menor. Pero como siempre digo, es una inversión que realmente soluciona los problemas. Ahora bien, supongamos que tu presupuesto no te permite hacer ese tipo de gasto en este momento. Te voy a dar algunas alternativas que son un poquito menos eficientes, pero mucho más económicas. La primera de ellas consiste... Bueno, yo estoy enamorado de esta solución, porque en realidad es la inversión menor y la que consigue resultados más eficientes, que es aprovechar a pintar los techos de blanco y las paredes exteriores de tu casa de blanco o de algún color lo más claro posible. Básicamente se trata de aprovechar la capacidad reflectante que tienen los colores claros de rechazar la radiación solar. Ya hemos hecho videos, por aquí te voy a dejar alguno, explicando este tema infinidad de veces. Ahí te lo voy a explicar con mediciones reales, pero te puedo asegurar que el cambio es fundamental con una inversión mucho menor. Otra alternativa básica es reemplazar los cristales de las ventanas por lo que conocemos como DVH. Básicamente son dos vidrios y una cámara de aire intermedia que logran una muy buena aislación tanto del frío como del calor. Atentos a esto también, hay que verificar el cierre de las ventanas. Si no los tienen, hay que colocarles buenos burletes, se colocan muy fácilmente y hay que revisar todos los sellos por donde se pierde y se gana mucho calor. Lo importante es que vayas a cualquier comercio, cualquier ferretería, los compres y los puedes reemplazar tranquilamente por tus propios medios. Y otra alternativa es colocar en las paredes exteriores parasoles o aleros. De esta forma estamos protegiendo esas paredes exteriores del clima, del frío, del sol, de la lluvia directa. Y si querés algo menos constructivo y más general, aprovechar la capacidad que tienen los árboles, por ejemplo, de protegernos también de la radiación solar directa. Es una forma ecológica de resolver en gran medida un tema que siempre es preocupante. Créeme de corazón cuando te lo digo que la mala aislación térmica seguramente es la responsable de gran parte de los males que están afectando tu casa. Si tomás decisiones correctas para corregir estos problemas, vas a lograr estas cosas. En principio, mejorar la temperatura interna y con ello vas a cambiar la sensación de confort que vas a tener dentro de tu casa. Además de ello, vas a conseguir ahorros entre un 30 a un 50% y más también en energía que hoy utilizás para calefaccionar y para refrigerar esa casa. Con lo cual, esto es un aspecto importante a tener en cuenta, que al principio, si bien haces un gasto, estás recuperándolo con un ahorro en consumo energético. Además de todo ello, y esto no es menor, vas a reducir muchísimo los ruidos exteriores, porque en general todos los materiales aislantes
aislantes térmicos, también son muy buenos aislantes acústicos. Y como si todo esto fuera poco, una de las cuestiones principales, vas a lograr que en invierno tu casa no tenga paredes frías. Al no estar frías no se va a condensar la humedad, y al no condensarse la humedad va a desaparecer como por arte de magia todo el problema de hongos y de mohos que hoy afectan a tu casa. Así que tómalo con calma. Ponete a evaluar todas las alternativas que aquí hemos comentado. Lo bueno de toda esta cuestión es que cada una de ellas puede hacerse de a poco y por etapas, adecuándolas a tu presupuesto. Si te lo pones a pensar bien, vas a vivir en esa casa toda tu vida. Y si realmente te lo mereces, ¿por qué no llevarlo a cabo? En este video hay más de 200 canales que responden a distintas problemáticas de la casa. Pero según el algoritmo de YouTube o la inteligencia artificial o vaya a saber qué, seguramente este es el que más te va a interesar. Pero claro está, no olvides suscribirte al canal porque además de ser gratis nos estás apoyando enormemente y nos alentás a seguir generando contenido como este. Te dejo un abrazo grande. Chao.